densidad ósea. Hay patologías en el cual puede producir que la densidad ósea por una enfermedad congénita o por una patología de fondo pueda disminuir su contenido óseo o aumentar, ¿no? Vamos a comenzar con la pérdida de la densidad ósea. Dentro de ellos vamos a mencionar la osteopenia, la osteoporosis, que son las más frecuentes, la osteomalacia y la osteólisis, ¿ya? Enfóquese básicamente en las tres primeras, ¿no? Que son las más resaltantes, por así decirlo. La osteólisis es más que nada en relación a alguna injuria, alguna contusión, alguna invasión del tejido óseo que se puede ver. ¿Ok? La osteopenia, que es la densidad ósea que no es normal, pero que tampoco tan baja como la osteoporosis, en el cual hay unos criterios en el cual da referencia por medio de la OMS con respecto a las desviaciones estándar. La osteopenia estaría en un nivel de -1 a -2.5 con respecto a la tabla del valor de la densidad mineral ósea. Lo vamos a ver en una imagen más adelante. Y la osteoporosis estaría por debajo del -2.5, ¿no? La osteoporosis ya sería una enfermedad sistémica donde la densidad ósea ya tiene un compromiso importante, ¿no? Donde la trabeculación de los tejidos óseos de los huesos ya han ido desgastándose, destruyéndose, que puede ser por una situación de edad, por una situación de consumo, ¿no? Entre otros orígenes, ¿no? Aquí tenemos una tabla en el cual normalmente la evaluación para hacer el estudio de la densidad mineral ósea se hace una evaluación de la columna lumbar y del fémur, ¿no? A nivel del cuello del fémur. Entonces, como decíamos, de -1 hasta 2.5 es considerado, si este paciente tiene ese valor, es considerado osteopenia. De 2.5 hacia abajo, -2.5 hacia abajo, es considerado este paciente osteoporosis. Aquí se da una referencia de unas láminas de colores, normalmente es en color verde, en el cual el punto que refiere el paciente, ¿no? En este paciente es que tiene una densidad mineral ósea casi al promedio de entre 0 y -1. Entonces, esto es un valor en referencia de una densidad mineral ósea normal. Esa está valorizada directamente en un score que se denomina Z-score, que es el score final, ¿no? En este caso tiene un Z-score, la columna, aproximadamente de -0.6, ¿no? Sería entre el 0 y el -1. ¿Ok? Eso sería normal. Lo otro es a nivel del cuello del fémur, en el cual de todas maneras se hace también el Z-score y tiene un valor discretamente inferior al 0, entre el 0 y el -1, con un Z-score total de -0.5. Todavía es considerado normal, ¿no? En este caso también de un paciente que tiene un Z-score de -0.6, ¿no? También es considerado normal, ¿no? Y lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que la trabeculación ósea habitual a nivel del tejido óseo en columna lumbar y en cuello del fémur es una trabeculación pronunciada, ¿no? Donde la densidad mineral ósea permite no diferenciar tan adecuadamente su contenido medular, a diferencia de la segunda imagen, ¿no? En la segunda parte de la primera imagen, se puede decir, donde la trabeculación ya tiene un contenido de densidad disminuida. Las trabéculas van a ser más sobresalientes en relación a que su densidad va a ir disminuyendo progresivamente. La tomografía es el estudio, se puede decir, complementario para poder evaluar la densidad mineral ósea, pero principalmente para evaluar las trabeculaciones óseas que se han ido desgastando o deteriorando progresivamente. Entonces, lo que ustedes tienen que saber normalmente es
el valor de la Z-score para poder considerar ser un valor normal, un valor de osteopenia o un valor de osteoporosis. Cuando tiene un compromiso importante, sobre todo a nivel de la columna, lo que puede ocurrir es un colapso del cuerpo vertebral, como lo podemos observar en la primera imagen, ¿no? Existe un colapso en la porción anterior del cuerpo vertebral en forma de cuña, en las imágenes en relación a las flechas, ¿no? Principalmente en la primera flecha, en la parte más superior. El colapso prácticamente compromete hasta el 80% del volumen del cuerpo vertebral que podemos observar. ¿Ok? Eso es lo que produce como consecuencia la osteoporosis importante, ¿no? Y en este caso, para poder observar una osteoporosis importante por medio de una radiografía, debemos considerar que existe un 30-50% de la pérdida de mineralización ósea para ser visto por esta radiografía convencional. O sea, ustedes pueden tener ya una pérdida de 1/3 de la densidad mineral ósea habitual, pero no se es evidente por una radiografía. Es por ello que se realiza el estudio por densitometría ósea o, en el caso, por un estudio por tomografía con ventana ósea, ¿no? Dentro de las osteoporosis se definen de origen primario o de origen secundario. Las de origen primario se puede decir que son las más frecuentes, las que nosotros conocemos, y dentro de ellos se identifican de acuerdo a sus causas, como es postmenopáusica, sobre todo en mujeres, y las seniles, o por osteoporosis juvenil, que es de causa hepática. En el caso de la postmenopáusica, que es de tipo 1, dentro del origen primario, normalmente se da en pacientes, mujeres de 50 a 65 años, con pérdida desproporcionada del hueso esponjoso en comparación de su hueso cortical, lo que resulta en una mayor participación de las áreas ricas en huesos esponjosos, ¿no? Como las vértebras y los extremos de los huesos largos. En el caso de los tipo 2, que es senil, ocurre usualmente en cualquiera de los sexos, ya es por la edad, ¿no? Por una pérdida proporcional de los huesos corticales y esponjosos con afectación de los huesos largos. Existe otra definición, que es osteoporosis juvenil, que usualmente es idiopática. Y dentro de una osteoporosis de tipo secundaria, que es denominada tipo 3, es porque tiene una patología de fondo, que puede ser un problema inflamatorio, que puede ser por el consumo de medicamentos, dentro de ellos encontramos los corticoides, o puede ser por una enfermedad normalmente endocrina, usualmente como es el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, el síndrome de Cushing, la diabetes mellitus, entre otros, ¿no? También asociado a las talasemias o a trastornos nutricionales como es la desnutrición, la anorexia. ¿Ok? Ahora pasamos a definir la osteomalacia. La osteomalacia es un ablandamiento óseo debido a la mineralización insuficiente del hueso osteoide, secundaria a algún proceso que resulte por deficiencia normalmente del consumo o de la producción de la vitamina D, ¿no? O en defecto en metabolismo del fosfato. Normalmente esto ocurre en pacientes que no tienen contacto directamente con los rayos del sol, ya que saben ustedes que a partir de ahí se activa la producción de vitamina D. La alta tasa de remodelación, que viene a ser la formación excesiva de osteoide con mineralización normal a escasa, y tiene otra opción que es la baja tasa de remodelación, que es producción normal de osteoide con mineralización disminuida. La osteomalacia es denominada esta alteración de mineralización del hueso trabecular y cortical, usualmente en personas adultas, y en personas, en niños normalmente, se denomina en este caso raquitismo, ¿no? Que en el cual tienen un compromiso directamente a nivel de las placas de crecimiento, ¿no? Denominado en este caso osteomalacia concomitante. La presentación del tejido óseo es de siguiente forma en los dos casos: la osteomalacia en el caso de adultos y el raquitismo en el caso de niños.
Usualmente existen la curvatura habitual de los huesos a nivel articular producidos por una desconfiguración a nivel articular, pero también existen unas lesiones de tipos producidos por unas fisuras, ¿no? O fracturas. Estas fisuras o fracturas tienen su nombre denominado fractura de zona de Lossar, ¿no? Que son discretamente habituales y son categóricas para poder definir una osteomalacia. En este caso podemos ver una imagen en el cual existe un compromiso a nivel del espacio del núcleo de osificación, ¿no? En el caso de un paciente con raquitismo, que incluye un ensanchamiento de la placa de crecimiento en su porción, se puede decir, más proximal con respecto a la articulación, y un ahuecamiento de su porción de sus márgenes, ¿no? Como lo podemos ver en el trayecto del núcleo de osificación distal del fémur y el núcleo de osificación proximal de la tibia. Y una imagen radiográfica en el cual se ve un trayecto radiolúcido discretamente oblicuado que involucra la cortical en relación a un paciente con osteomalacia definido como líneas de Lossar. Estas son las presentaciones radiográficas de un paciente con un compromiso de raquitismo, donde la porción articular va a dar una caracterización curvada a nivel de los miembros inferiores, denominado deformidad en copa, ¿no? Por un compromiso a nivel de la metáfisis, produciendo una alteración de su morfología de la misma metáfisis como se describió anteriormente, ¿no? Ahora vamos a ver a la osteólisis, que viene a ser una destrucción del tejido óseo, usualmente por una contusión previa, por una agresión previa. Aquí, por ejemplo, observamos una imagen de radiografía en el cual existe la ausencia de la epífisis distal del trayecto de la clavícula derecha, ¿no? La región articular acromioclavicular no está muy bien definida porque no existe, no se evidencia esa porción de la epífisis distal de la clavícula derecha. En un paciente que ha tenido un trauma previo. También ocurre en pacientes que han tenido un reemplazo por una prótesis, en el cual, por propiamente la contusión que le produce la prótesis, al colocarla, inclusive al movimiento que trata de hacer la zona articular, le produce una destrucción del tejido óseo que se encuentra alrededor de esta prótesis propiamente dicha, ¿no? Es una osteólisis por uso o reemplazo de prótesis del tejido óseo, ¿no? Otras patologías que son discretamente habituales en pacientes con un proceso neoplásico de fondo son las de disminución de densidad por destrucción del tejido óseo, que ocurre usualmente en las metástasis líticas, que las metástasis líticas están usualmente agrupadas en procesos neoformativos, como son el caso de cáncer de tiroides, en cáncer de células renales, en carcinoma de endometrio, en carcinomas gastrointestinales, en tumor de Wills, ¿no? Como es el nefroblastoma, en sarcoma de Ewing, en melanomas, en carcinoma hepatocelular. Son de los cánceres que producen lesiones osteolíticas. Existen algunos cánceres en el cual producen la doble lesión, que es osteoblástica y osteolítica, ¿no? Como es en el caso del cáncer de pulmón. Aquí podemos observar dos imágenes. La primera a nivel del húmero en su porción del entre el tercio medio y proximal, una imagen radiolúcida, heterogénea, de disminución de su densidad de fondo del tejido óseo en un paciente que tiene un carcinoma renal. En la segunda imagen, un compromiso del pedículo, ¿no? Y parte del cuerpo
vertebral del lado derecho en un paciente que tiene un carcinoma de tiroides, ¿no? En el cual su caracterización de una metástasis o un secundarismo es de tipo lístico. Pasamos a patologías con aumento de densidad. Dentro de ellos podemos definir que el aumento de densidad es el incremento en relación a la presentación de esclerosis en cualquier parte del cuerpo, en cualquier parte del tejido óseo, ¿no? Como es en el caso de esta imagen, ¿no? Paciente mujer de 6 años de edad con intoxicación por plomo, en el cual producen unas bandas densas a nivel de la metástasis de aspecto esclerótico, con incremento de la de la parte trabecular ósea, ¿no? A nivel de la cavidad medular, ¿no? Es clásico en pacientes con intoxicación por plomo. Hay otra denominación que es la osteoesclerosis, que es el incremento de la masa ósea por una falla de la destrucción del tejido óseo, por una alteración de la formación de la función de los osteoclastos. Pueden acompañar a una serie de desórdenes óseos como es la enfermedad de Paye. En este caso, en pacientes, ¿no? Que tengan la enfermedad de Paye, como es un ejemplo, con pacientes denominados con osteoesclerosis, la presentación de la esclerosis normalmente va a estar a nivel de la columna vertebral, en su borde articular superior e inferior, ¿no? De alta esclerosis, donde da la presentación de un signo denominado signo de Jersey de rugby o signo del sándwich, ¿no? Es frecuente, por así decirlo, y representativo con respecto a la osteoesclerosis. Otra imagen, tanto en radiografía como en tomografía, similar a la anterior, en el cual da énfasis a lo que corresponde al signo del Jersey de rugby o de caracterización en forma de un sándwich. El aumento de la densidad ósea, como es caso contrario de la metástasis lítica, ¿no? En este caso, las metástasis blásticas también están agrupadas de acuerdo a algunas patologías, sobre todo en varones. La presentación en este caso está dado por los cánceres o los carcinomas de próstata y los seminomas. Y en el caso de mujeres, por los carcinomas de mama y los carcinomas de ovario. ¿Ok? Hay también otras presentaciones tumorales neoplásicas que pueden dar también una metástasis blástica, pero dentro de ellas son las más representativas. Sobre todo en el caso de varones, las metástasis de cáncer de próstata se pueden presentar de la siguiente forma. En estas dos imágenes, tanto en radiografía como en tomografía, podemos observar imágenes radiopacas difusas distribuidas en toda la pelvis y compromiso a nivel de la columna vertebral lumbar y compromiso también a nivel del hueso fémur bilateral. En la tomografía definitivamente tiene más detalle porque se evidencia una alta densidad a nivel de los ilíacos, a nivel del isquión, a nivel de los fémurs y a nivel de algunos cuerpos vertebrales de tanto la lumbar como de la dorsal. También en una gamografía ósea se puede visualizar unas lesiones tanto osteoblásticas como osteolíticas, como es en el caso de una lesión osteoblástica producida por un carcinoma de próstata, ¿no? Que compromete a los huesos ilíacos y la columna vertebral principalmente. Otra patología denominada osteopetrosis, que es una enfermedad congénita que provoca aumento de la densidad de los huesos, aunque se tornan quebradizos usualmente. O sea, la densidad mineral en este caso está alterada básicamente porque en el tiempo existe una dificultad sobre la producción y la resorción del tejido óseo. No, al final la resorción va a disminuir, pero el tejido va a estar formado directamente por un tejido óseo antiguo. Es por ello que tiene esa debilidad.
¿no? Hay dos tipos de osteopetrosis que se denomina autosómica recesiva infantil o autosómica dominante benigna del adulto. En este caso, se visualiza a dos radiografías de dos tipos de pacientes, donde la presentación de la imagen izquierda es de una radiografía de características prácticamente normales, y en la segunda imagen se observa de alta densidad o radiopacas de forma homogénea, no solamente a nivel de la cortical, sino también a nivel del hueso esponjoso. La presentación clínica normalmente en la mayoría de los casos es porque van a tener fracturas, porque los huesos se van a volver vulnerables. La patología es que en ambas formas son anomalías congénitas con defectos cromosómicos localizados. Estos resultan en osteoclastos defectuosos, los que se mencionaban, y crecimiento excesivo del hueso, ¿no? O sea, los osteoclastos no van a cumplir la función de destrucción y se va a sobreproducir la cantidad del hueso, pero no de una forma consolidada, homogénea, como debe de ser. Otras imágenes en caso de osteopetrosis, y también pueden observar que en la columna vertebral también da el signo de Rathby, ¿no? O de sándwich, ¿no? Y a nivel de los húmeros, en la primera imagen de las clavículas, no existe una diferenciación de la cortical de los huesos largos con el contenido esponjoso del mismo hueso, ¿no? En otro caso, inclusive existe un incremento del volumen, un ensanchamiento, ¿no? De los huesos, sobre todo en pacientes que son jóvenes, como es en este caso, ¿no? Y por último, la enfermedad de Payet, que es una enfermedad crónico que se caracteriza normalmente por una remodelación ósea normal también excesiva. Las apariencias radiológicas descritas clásicamente son huesos expandidos con un patrón trabecular grueso. La pelvis, la columna vertebral, el cráneo y los huesos largos proximales son los que son más comprometidos. Pero más representativos se observa a nivel de los huesos del cráneo y los huesos de la columna. La etiología no se conoce del todo, pero es una enfermedad que propiamente de los osteoclastos está asociado, según algunos estudios, por una infección viral. Hay tres etapas descritas básicamente en la enfermedad de Payet, como es la etapa destructiva temprana, ¿no? Que predomina la actividad osteoclástica, la etapa intermedia, que hay un equilibrio entre la parte osteoblástica y osteoclástica, y la etapa tardía, en la cual predomina la actividad osteoblástica. Estas etapas se correlacionan bien con los hallazgos de las imágenes. Hay muchos signos dentro de la enfermedad de Payet, dentro de ellos el signo de la fractura del banano, que es una imagen sugerente de patología de enfermedad de Payet. Esa es una imagen similar al caso clínico que vimos, ¿no? Previamente, en el cual existe una heterogeneidad del tejido óseo, predominantemente con incremento del volumen del espacio, ¿no? A nivel en este caso, de los huesos del cráneo, ¿no? Con un contenido mixto, radiopaco, radiolúcido y en tomografía de alta y de baja densidad, distribuido de forma heterogénea. Y incremento del volumen produciendo un compromiso no solamente a nivel de los huesos del cráneo, sino también en los agujeros por donde pasan las estructuras vasculares y nerviosas. Otra presentación de enfermedad de Payet, en donde incrementa directamente el volumen esclerótico, esto a nivel de la articulación glenohumeral, sobre todo a nivel del omóplato. Y el signo que les mencioné, signo de fractura en banano, ¿no? Si se dan cuenta, existe un incremento del tamaño del volumen del hueso largo, predominantemente de la cortical. Hay unas líneas laminares, ¿no? Y una imagen radiolúcida transversa que compromete directamente la cortical
en este caso, de su borde lateral de este hueso largo. ¿Listo, doctores? Doctor, Sí, doctor. disculpe, ha habido algunos compañeros que por problemas de conexión no se han conectado al inicio de la clase, pero después sí han estado. Y doctor, hoy día hemos hecho dos Sí. clases, ¿no? De práctica. ¿Eso quiere decir que la siguiente semana no hay clase? No, la siguiente semana, si es que se puede, hacemos la clase que sigue, porque faltarían solamente 2 prácticas más. Si lo podemos adelantar, sería ideal para ustedes, para que ustedes tengan disponibilidad la siguiente semana previo a su examen parcial, ¿no? Más Ya. que nada por una situación de agilizar. También voy a tratar de avanzar en la teoría para más o menos estar acorde. Pero con esto prácticamente regularizamos con respecto avanzamos con respecto a las semanas de práctica. Ya. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, me envían nuevamente su correo los delegados de los 2 grupos para poder enviarle ahorita, porque si no después me olvido de estas 2 clases. Como les digo, en la clase de teoría vamos a hablar parte de lo que hemos hablado en la parte práctica, vamos a agregar algunas cosas y según lo que me dicen, después de las teorías, de lo que hemos hecho en clase, van a venir las preguntas para su examen parcial. Ya, ¿Okay? muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Dígame. Todo claro, doctor. Muy bien. Espero que no se hayan aburrido, espero que haya sido entretenido para ustedes. Y bueno, estaríamos avanzando. Cualquier cosa, cualquier duda, vamos a ir coordinando con los delegados. Y por favor, envíenme sus correos ahorita porque voy a ingresar con el otro grupo de DPI2 antes de hacerlo para poder Sí, doc, enviarles. ya le enviamos al WhatsApp. Ya. Listo, chicos, un gusto con ustedes. Repasen, revisen la exposición para que tengan una base para la teoría. En la teoría también, como les digo, vamos a hablar cosas similares. Y bueno, para que ustedes tengan la facilidad para poder llegar a su parcial de una forma adecuada. ¿Ok? Listo, chicos, un abrazo, saludos.